empieza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del Comeback Empresarial. Hoy tenemos de nuevo al licenciado Enrique Almeida, que nos va a estar hablando de las deudas contributivas con el Internal Revenue Service y cómo podemos tomar control de esas deudas y resolverlas, ¿ok? Así que bienvenido, licenciado. ¿Cómo está, Enrique? Mi esposo, mi socio, ¿verdad? No nos podemos olvidar de eso. Sí, gracias, Selma. Muy contento de estar nuevamente aquí en el Comeback Empresarial. Y sí, definitivamente estamos aquí para abordar el tema, un tema sumamente importante que a todos, de alguna manera u otra, nos conviene conocer y nos conviene tomar control. Mira, Enrique, y para los que no te conocen, háblanos un poquito sobre tu trayectoria profesional. Pues sí, profesionalmente yo soy abogado desde el año 2001. En el 2001 al 2004 trabajé en una oficina legal privada, un bufete de abogados especializado en derecho de construcción y en derecho de quiebra. Y en el 2004 paso a fundar, ¿verdad? Yo soy socio fundador en conjunto contigo del bufete Almeida Ávila, que cumplió 21 años, tiene la mayoría de edad el año pasado. Y nosotros enfocamos nuestra práctica principalmente en derecho de quiebra de consumidor, quiebra de negocio. También trabajamos asuntos de litigio relacionados con cobro, con manejo de deuda, típicamente representando al deudor que es demandado, a la entidad, a la corporación, al individuo que demandan, ya sea, ¿verdad?, por deuda personal o por deuda de negocio, por deuda, ¿verdad?, de la corporación. Y manejamos también deuda contributiva a través de diversos mecanismos. Típicamente la trabajamos a través de la ley de bancarrota en algunas ocasiones y a través también de los mecanismos que provee el Internal Revenue Service, el Código de Rentas Internas Federal. Ok. Así que hace negociación con el IRS de las deudas contributivas. Negociamos con el IRS y utilizamos los mecanismos que existen dentro del Código de Rentas Internas Federal para llevar a cabo esa negociación, porque es un derecho, son derechos que tiene el deudor, ¿verdad? Y en términos geográficos, ¿qué áreas son las que trabajas? Pues el IRS, por lo menos lo que tiene que ver con la deuda de contributiva del Internal Revenue Service, trabajamos básicamente a nivel nacional, porque podemos trabajar casos de contribuyentes deudores en Puerto Rico y casos de contribuyentes deudores en toda la nación americana, Texas, Florida y you name it, todo tipo de estado, porque esa deuda es una deuda que se trabaja a nivel federal. En términos de lo que cuando se trabaja los casos de bancarrota o de quiebra, nosotros pues estamos admitidos al distrito de Puerto Rico y estamos admitidos a los 4 distritos de Texas. Eso también trabajamos casos de quiebra. Hemos trabajado por más de 20 años en Puerto Rico. Estamos trabajando también casos de los 4 distritos de Texas. Así que sí, tenemos una práctica expansiva, por decirlo así, y litigación, naturalmente, pues podemos hacer litigación y hemos hecho litigación, defendido clientes en los tribunales de Puerto Rico, en el Tribunal Federal de Puerto Rico, y como estamos admitidos a los tribunales de Texas, también podemos defender los intereses de los clientes y representados en Texas. Y en términos de deuda contributiva con el Internal Revenue Service, ¿cuál es el problema principal que has visto en tu práctica que los empresarios específicamente están teniendo problemas con eso? ¿Cuál es el problema que los empresarios están enfrentando? Pues sí, bien importante, y en la práctica se ve mucho la acumulación de deuda contributiva con el Internal Revenue Service de dos vertientes principales. Número uno, la vertiente de lo que es el income tax o la deuda, ¿verdad?, contributiva por ingreso, y la vertiente de los payroll taxes, ¿verdad?, de las contribuciones que se tienen que retener en los talonarios, que por las razones que sean, y en muchas de las ocasiones es por reducción de ingresos, por a lo mejor un manejo inadecuado, porque verdaderamente ese comerciante necesitaba el dinero para otra cosa, porque perdió control a lo mejor de las finanzas, pues acumuló
esa deuda contributiva con el Internal Revenue Service, que como saben, pues todos los patronos tienen que hacer esa retención en sus empleados, reportarla al Internal Revenue Service y pagarla. Y en muchas de las ocasiones ocurre que ese patrono pues ha tenido que utilizar el dinero en otra cosa, ha tenido una merma financiera, una merma económica y acumula deuda. Y no tan solo deuda, sino que acumula penalidades, intereses, recargos y cuando a veces se da cuenta, no se da cuenta o viene a ver, tiene notificaciones de parte del IRS como que le van a estar embargando salarios, como que le van a estar embargando cuentas por cobrar. Y esa es la problemática fundamental que yo veo en el diario vivir, en la práctica, en los negocios, en los empresarios. Sí, yo también he visto mucho lo que es la acumulación de deuda por payroll taxes. Así sea, o sea, que los payroll taxes se dividen entre lo que se les retiene al empleado y sobre lo que aporta el patrono. Sí. Y he visto que muchos empresarios, cuando se ven pillados con el dinero, en vez de pagar esas contribuciones, cuando se vencen, que es mensualmente, pues la aguantan para usar ese dinero para otra cosa. Y luego se va acumulando. Y se va acumulando. Y año tras año sigue acumulando. Yo he visto deudas bastante altas, ¿verdad? 50,000, $100,000. Pero hay deudas Y más, porque el problema fundamental es que se crea, ¿verdad?, la deuda del principal, pero los intereses, los recargos y las penalidades no paran. Y por, ¿verdad?, bajo la disposición del Código de Rentas Interna Federal, el IRS puede, y así lo ejerce, seguir cobrando intereses, recargos, penalidades, y empieza a enviar muchas veces notificaciones, todas las veces tienen que enviar esas notificaciones al contribuyente, al empresario, y el empresario que está en el día a día, que está en el fragor de su negocio, a veces las ignora y se acumulan, y cuando viene a ver el problema puede ser bien grande, y deuda que a lo mejor en principal comenzó con $50,000, se trepa a cientos de miles de dólares simplemente porque el contribuyente no pagó el principal y se desentendió de pagar la deuda. Y otra consecuencia de no pagar la deuda a tiempo es que no tan solo se acumula y carga intereses, multas, penalidades, crece como un snowball. Es que también al no estar al día en el pago de las contribuciones, entonces pierde oportunidades de conseguir ciertos préstamos, ciertos incentivos del gobierno, ciertas oportunidades comerciales porque requieren que todo eso esté al día. Así que a veces hay ese lado escondido que es una pérdida que están teniendo por no tener eso al día. Correcto. Pero a veces también he visto yo que muchos empresarios cuando llegan a un punto de deuda con el IRS se ven abrumados. Dicen, es que ya ha llegado a este nivel que realmente es imposible que yo pague. Sí, ha pasado, y recientemente, y ya unos cuantos años con la pandemia, como unos ceses de cobro, pues el empresario que a lo mejor había acumulado una deuda con el IRS en el 2020, 2021, 2022, que a lo mejor el IRS no le estaba haciendo las gestiones de cobro como de costumbre hacía, pues se ha trepado, por decirlo así, esa deuda. Y cuando se despierta el monstruo, como uno dice, es difícil, ¿verdad? Manejar a lo mejor una deuda de $80,000 en la cual te están amenazando con embargarte las cuentas por cobrar y o te las comenzaron ya a embargar. Y entonces tú defenderte y cómo bregar con esa situación que sabes que la tienes, pero que no has podido lidiar con ella, y pensaste que a lo mejor, mira, no me han cobrado en estos 3, 4 años, a lo mejor me dejan de cobrar, a lo mejor no me cobran, yo creo que yo tengo un crédito a lo mejor del ERC que debería de cubrir esto, y no necesariamente es así. Así que muchos empresarios no conocen que el proceso para embargar cuentas y embargar hasta cuentas por cobrar y cuentas bancarias, propiedades, no requiere una litigación como en otros tipos de deuda. Correcto. ¿Cómo es el proceso? A diferencia, por ejemplo, de un cobro de deuda, un cobro de dinero, un cobro hipotecario, que el acreedor te tiene que demandar en el tribunal y establecer la deuda. En el caso del IRS, el IRS tiene, bajo las disposiciones del Código de Rentas Internas, tiene unos poderes de ejecutar propiedades, de asegurar su deuda, asegurar la deuda que tienen con él, y poder embargar, poner
lo que se conoce como un tax lien, ¿verdad? Un gravamen sobre propiedades, sin necesariamente, sin tener que erradicar una demanda, sino que simplemente por disposición de ley es así y te lo notifican. ¿No? Y en términos prácticos, te congelan la cuenta bancaria. Correcto. En términos prácticos, no tiene que haber una demanda antes para que te congelen la cuenta bancaria, para que te quiten el auto, para que te quiten la propiedad, para que te la vendan. Claro, existen una serie de notificaciones que el IRS hace de antemano y ahí yo creo que quizás el problema es que el empresario y los individuos, a veces por cuenta propia, ¿verdad? Camioneros, personas que trabajan el diario vivir, negocios pequeños y negocios medianos, inclusive negocios grandes, no le hacen caso a esas notificaciones, ni siquiera saben. Me llegó esa carta del IRS, me llegaron 17 cartas del IRS y yo no sé lo que ha pasado, licenciado. Aquí están. Sí, no, la realidad es que esas cartas de IRS tampoco son fáciles de leer. No, y envían 2 o 3 a la vez. así. O sea, que a lo mejor la persona piensa, bueno, esto está repetido. Y no está repetido. No está repetido. Cada una tiene su proceso, cada una tiene su situación y cada una tiene su término de tiempo en el cual si no contesta, entonces el IRS ya está haciendo otra cosa. Mientras te está notificando una cosa, te está haciendo otra. Y entonces, en términos de soluciones, o sea, si este empresario que tiene la deuda, sabe que la tiene, sabe que debe de actuar y no seguir esperando hasta que le embarguen algo, ¿verdad? Hasta que se quede, porque si te embargan la cuenta bancaria, o sea, yo lo he visto una y otra vez. El IRS embarga la cuenta bancaria de un día para otro y entonces el empresario no tiene con qué pagar la nómina. O sea, si no tenía ahorros por otra parte, o si no tiene acceso a dinero de familiares, se queda pillado. Sí, hay que tratar de evitar de llegar a ese punto. Obviamente, si se llega a ese punto, hay también sus soluciones. Pero antes de llegar a ese punto, para evitar llegar ahí, y si el empresario no tiene con qué pagar, ¿qué opciones tiene? Pues definitivamente hay una gama de opciones o una serie de opciones, por decirlo así, dentro de si es deuda contributiva, con el IRS que no ha llegado al punto quizá del embargo ya que te van a quitar o que ya te quitaron una propiedad o tienen una cuenta o te están embargando las cuentas por cobrar, pues tienen los mecanismos dentro del mismo IRS, que son negociaciones que se pueden llegar, ¿verdad? Ahí está la negociación que se conoce como offer in compromise, que es oferta en compromiso. Esa es una negociación muy buena que se puede llevar a cabo. Obviamente, cada caso tiene su particularidad, ¿verdad? Evaluando los activos del individuo o de la corporación y divulgándolos al IRS y evaluando también la capacidad de pago de esa empresa o de ese individuo. Y proponerle una oferta bajo los términos, ¿verdad? Que se ajusten a la situación financiera y de activos de esa empresa. Reduciendo la deuda, por supuesto. Sí, es un plan de pago, pero es un plan de pago para eliminar una deuda. Vamos a poner reducirla. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa tiene una deuda de $200,000 con el Internal Revenue Service. La empresa es una empresa joven, pequeña, comenzando a operar. Sus activos no son muchos, sus activos verdaderamente son el know-how de sus emprendedores. Acumuló esa deuda porque lleva 3 años y tuvo problemas financieros inicialmente, que es lo que típicamente ocurre. La capacidad para pagar no es mucha porque los contratos están comenzando, o a lo mejor la empresa va a transicionar a otro tipo de empresa y esa va a cerrar. Pues se propone, y habiendo divulgado todo eso, se propone un offering compromise divulgándole a los oficiales en el IRS, y esto se hace a través de una negociación, ¿verdad? Preferiblemente con abogado ¿verdad? O a través de un CPA, pero típicamente los abogados trabajamos ese tipo de situación, y se le presenta una manera de reducir esos $200,000, y hay veces que hasta pudiera terminar pagando $15,000, $20,000 por una deuda de $200,000 y eliminarla de manera completa. ¿Por qué? Porque no tiene una capacidad de pago, o la capacidad de pago está bien mermada, y segundo, no tiene activos suficientes con lo que responder. Sí. Básicamente, lo que se le presenta al IRS es: IRS, esto es lo que tú podrías cobrar
si en algún momento fueras a ejecutar y a embargar y a hacer gestiones de cobro sobre esta entidad o esta corporación. Para resolver esta deuda contributiva te proponemos esto, a pagarlo rápido, en 12, 24 meses, y con esto resolvemos, te pagamos y ya podemos echar hacia Y adelante. dan por pago toda la deuda. Por pago. La idea del offer in compromise, en resumen, ¿verdad? Y me corrige si estoy mal, es reducir la deuda con el IRS. Reducirla a una cantidad que en realidad la persona o la empresa tiene la capacidad para pagar. Correcto. Y cuando la empresa o la, ¿verdad? En papeles sí tiene la capacidad para pagarla completa, ¿qué otras opciones tiene? Pues a lo mejor tenemos una empresa que sí tiene la capacidad porque sí tiene años en la formación del negocio, tiene capacidad para recibir ingresos, el IRS lo sabe porque se le han hecho esas divulgaciones o por el historial que ha tenido la empresa, pues en esa ocasión se puede proponer lo que se conoce como un installment agreement, que es un plan de pago. Usualmente ese plan de pago se formula a 72 meses. Es una manera organizada de pagar la deuda y que logra que el IRS no siga imponiendo más intereses, más recargos, más penalidades, haciendo amenazas o haciendo embargos o presentando ejecuciones de propiedades, ejecuciones de esos embargos sobre los activos de la corporación. Y obviamente pues ese installment agreement también es una manera de negociar la deuda, digamos en el mismo ejemplo de los $200,000 o hasta más, una empresa que tiene la capacidad de pago para pagar a largo plazo esa deuda en esa cantidad de meses lo puede hacer. Todo esto es bien importante, es un campo técnico, es un campo que, como dije ahorita, requiere que se haga a través de un abogado o a través de un CPA que conozca sobre materia de resolución de deuda contributiva en el IRS. No es un tema sencillo que yo le recomendaría a nadie, ¿verdad? Que lo haga por cuenta propia. Claro, no Es árido y es una cuestión de derecho, ¿verdad? Así. Además, un análisis que para mí es importante también que los empresarios consideren, a mí me gusta que, ¿verdad? Que mis clientes sepan todas las opciones que tienen antes de que tomen la decisión de bajo qué estrategia irse. Por eso también es que nuestro bufete trabaja litigación, negociación, quiebra, resolución de deuda con el IRS, porque queremos dar muchas opciones, todas las estrategias posibles para resolver los problemas de deuda. Pero hay veces que analizando la situación, la quiebra es mejor opción o es una opción adicional a considerar, aparte de negociar directamente con el IRS. Por ejemplo, como las deudas que son no aseguradas descargables en un capítulo 7. Sí, obviamente toda situación tiene su particularidad. Es bien importante evaluar, ¿verdad? La situación particular de ese individuo, de esa empresa. Bien importante también desde cuándo se está acumulando esa deuda con el IRS, porque hay unos periodos que prescriben, hay una serie de cosas. Obviamente hay una gama de posibilidades. Lo importante es evaluarlo, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando traes el tema de quiebra, pues, ¿cuándo debo yo de escoger radicar una quiebra versus a lo mejor comenzar una negociación o potencial litigación? Porque con el IRS no solamente se negocia, se litiga también en algunas instancias, porque, ¿verdad? Si no llegaste al remedio que querías, puedes apelar. Pero cuando decido radicar una quiebra en vez de trabajar una resolución de deuda contributiva, pues eso va a depender, ¿verdad? De la particularidad del caso. Como por decir un ejemplo, hay veces que, en mi opinión, ¿verdad? El remedio más idóneo es la radicación de un caso de quiebra porque ya, por ejemplo, tienes embargados los salarios o tienes embargado las cuentas por cobrar de tu negocio. Si, por ejemplo, eres una empresa o eres un médico o eres un hospital que ya te tienen embargado, por ejemplo, los que te van a pagar los planes médicos, pues comenzar una negociación con el IRS puede tomar tiempo y no va a resolver el problema de repente que tú necesitas resolver, que es el cash flow, porque no vas a tener entonces para pagar las otras cosas que necesitas, no va a entrar dinero a la empresa porque el IRS te tiene embargadas las cuentas por cobrar y están yendo directamente al pago de la deuda con el IRS. Algo que haya visto también Y perdona, ¿verdad? La quiebra sería la opción idónea porque es un detente inmediato para eliminar esa deuda o para por lo menos
proponer pagar esa deuda. Exacto. Si algo que yo he visto también es que muchos empresarios cuando están en ese punto de que el IRS ya embargó cuenta bancaria o ya embargó con los planes médicos o con el cliente ¿verdad? De la persona que tiene la deuda, es que el IRS le propone unos planes de pago que son obscenos. Sí, imposible de cumplir. Imposible. O bueno, o posibles de cumplir, pero innecesarios. Porque el Código de Rentas Internas y las reglas del IRS permiten una negociación que es mucho más beneficiosa a la persona, pero tiene que pasar por el proceso. Cuando es algo para rápido, los oficiales del IRS muchas veces empujan a la persona a unos planes que son mucho, mucho más altos de lo que debieran ser. Claro, desafortunadamente lo hemos visto. Hemos visto que clientes que ya llegan a nosotros por otras deudas negociaron la deuda del IRS de una manera que no debieron de haberlo hecho simplemente por el desespero. Y es importante por eso tomar un paso adelante y buscar asesoría sabiendo que tienes ese problema ya y que tienes que atajarlo antes de tú tirarte a los leones, por decirlo así, y negociar directamente con un oficial del Internal Revenue Service sin estar representado. Por otra parte, yo he tenido, por ejemplo, prospectos, clientes y clientes también que están en la industria en la industria médica que le tienen embargados los planes médicos y esa es la única fuente de ingresos. Y en una situación como esa, yo diría que ahí no queda otro remedio que erradicar una bancarrota porque pones, ¿verdad? Volviendo al tema, pones un detente a ese embargo y entonces empieza a fluir el efectivo nuevamente para la empresa y tienes la capacidad para pagar. Y eso muchas veces es el desfase que hay entre lo que quiere hacer el IRS, que es cobrar, pero dejarte sin operar. Ese es el problema. Claro. Y las alternativas que tú como empresa tendrías, y en ese caso, pues la alternativa sería erradicar una quiebra para entonces poner ese detente, ese stay, ese automatic stay que hemos hablado en otros episodios y lograr obtener el dinero del cash flow para poder entonces operar y para poder proponer un plan de pago al Internal Revenue Service. Para mí lo importante es que los empresarios se den la oportunidad de analizar bien cada una de las deudas contributivas, porque muchas veces ven como una deuda. La realidad es que esa una deuda se compone de múltiples deudas y hay que analizarlas una a una para ver entonces cuál es el mejor mecanismo para cada una y en total y que puedan ver todas las opciones de negociación, de litigación y de bancarrota. Enrique, ya nos queda nada de tiempo. Este tema es bien largo, bien importante. Yo creo que es fundamental. Yo creo que debemos de dedicarle otro episodio adicional a hablar específicamente de cada uno de esas opciones. Pero por ahora, ¿qué un consejo le das a los empresarios que nos están escuchando hoy? Algo que puedan hacer esta semana para irlos moviendo adelante para resolver sus problemas de deuda. Si saben que están teniendo problemas con el pago de la deuda contributiva o si tienen problemas de cash flow y ya tienen comunicaciones de parte del IRS, ábranlas, comuníquense con un profesional, preferiblemente con un abogado que se especialice en manejo de deuda para que los pueda ayudar porque hay alternativas. ¿Okay? Lo peor que puede hacer un empresario es ignorar el problema, es no asesorarse, tienen que asesorarse de antemano, debe de echarle frente a esas cartas de la IRS amenazantes, llevárselas a un profesional que las entienda y comenzar un proceso para defenderse porque hay solución. Nada, me alegro que me hayas hecho la propuesta. Voy a preparar para tener un segundo podcast relacionado con cada una específico de las opciones y definitivamente, nuevamente, gracias por tenerme nuevamente aquí. Pues gracias a ti por todo tu wisdom y a ustedes gracias por sintonizar en el día de hoy. Ya saben, te estamos acompañando en tu comeback empresarial.